Bienvenidos a esta nueva sesión. El día de hoy aprenderemos conceptos básicos sobre estadística descriptiva. Soy el docente Rolly Ramos y explicaremos los conceptos más importantes sobre esta área de la estadística. ¿Qué entendemos como estadística descriptiva? Bueno, la estadística descriptiva es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. De manera que la estadística descriptiva, por así decirlo, toma la foto de los datos o de la realidad en un momento determinado. La estadística descriptiva es el principio o es el primer acercamiento al comportamiento de nuestros datos. Y ese comportamiento nosotros lo vamos a ir, por así decirlo, definiendo a partir de las tablas o gráficos y también sobre los parámetros básicos. Es importante que como investigadores conozcamos el comportamiento de nuestros datos y para ello la estadística descriptiva nos proporciona buenas herramientas. El primero, bueno, algunos conceptos básicos que tenemos en estadística son los siguientes. Estos conceptos generalmente también suelen aplicarse a una investigación. Por ejemplo, tenemos la unidad de análisis o la unidad de estudio. La unidad de análisis o la unidad de estudio es el ente de la investigación del cual se va a obtener la información. Entonces aquí la idea clave es que la unidad de estudio nos permite aportar o nos permite registrar información. Puede ser una persona, en el caso de una encuesta, puede ser un instituto, si deseamos hacer un análisis de entidades, puede ser una ciudad, un registro de ventas, entre otras cosas. Entonces, en toda investigación hay que definir cuál va a ser nuestra unidad de estudio, porque a partir de ello nosotros haremos eh, algunos cálculos y haremos pues la teoría o la investigación, el contraste de hipótesis o todo lo relacionado a nuestra investigación. Luego también tenemos por aquí lo que se conoce como la población. La población es el conjunto total de unidades de análisis. Entonces aquí la idea es que la población llega a representar la totalidad de nuestras unidades de análisis. Es interesante que tenemos que definir nuestra población, porque en algunos casos queremos hacer generalizaciones sobre ella. Se dice que es finita la población cuando se puede enumerar a todas las unidades de estudio. Generalmente a la población se le asigna n mayúscula para indicar el tamaño o la cantidad de unidades que conforman dicha población. También puede ser infinita cuando no es posible enumerarlos. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los censos, a veces hay personas que no se llegan a censar. Entonces, el verdadero valor de n suele estar sesgado, suele estar con ciertos errores, ¿no? Entonces, por ese caso podría ser infinita. O puede ser que en algunos lugares, por ejemplo, como pueblos indígenas, no se logre o las personas o los habitantes de esos lugares no tengan documento nacional de identidad. Entonces, eso complica la situación de tener un conocimiento de toda la población. En todo caso, siempre hay que mencionar o identificar a la población si es que nosotros logramos enumerarlos. Las poblaciones se suelen enmarcar debido a ciertas características o debido a cierto periodo de tiempo. Muy relacionado a la unidad de análisis y a la población, también tenemos lo que se conoce como muestra. La muestra es un subconjunto de la población y se le suele representar con n minúscula la cantidad de unidades elementales que conforman nuestra muestra.
En el campo de la inferencia estadística, que iremos viendo más adelante, utilizar muestras representativas nos va a permitir realizar generalizaciones sobre nuestra población. Una muestra representativa es una muestra que mantiene las mismas características que la población. Entonces, si queremos hacer estadística inferencial, tenemos que tener o tener algún mecanismo de que nuestra muestra sea representativa. En estadística descriptiva, generalmente trabajamos con toda la población, pero también es posible que trabajemos con la muestra. Sin embargo, en estadística descriptiva, si no nos aseguramos de que la muestra es representativa, no podemos hacer generalizaciones. Cuando ustedes lean una investigación, a veces se omite y se pasa por alto este paso tan importante, de manera que ciertos estudios dejan de ser tan confiables. ¿Por qué es importante que definamos unidad de análisis, población y muestra? Porque ellas tienen algo en común, que es la variable. Y la variable podemos decir que es una característica que nos interesa estudiar, ¿ya? La variable es una característica de interés debido a cierto, digamos, cierta hipótesis, ciertos objetivos que nosotros deseamos estudiar. Dicha característica tiene que poder medirse o también poder observarse en la realidad. Y vale decir que una variable, los valores que va a tomar la variable van a ser distintos o parecidos en las unidades de estudio que pertenecen a una población. Entonces, necesitamos nosotros también definir nuestras variables. En investigaciones iniciales o básicas, generalmente trabajamos con una o con dos variables. Sin embargo, con los adelantos computacionales es necesario lograr estudiar variables al mismo tiempo y ver cómo se relacionan a ellas. En este caso, cuando trabajamos con una sola variable, la estadística o los métodos estadísticos se conocen como estadística univariada o procedimientos univariados. Luego también hay los bivariados que tratan de analizar la relación de dos variables y también los multivariables o los multivariados que trata de buscar patrones para un conjunto de datos que tiene muchas variables. Veamos la siguiente lámina que añade información acerca de los tipos de variables. Es importante que nosotros podamos identificar el tipo de variable. Cuando hacemos esto de tipo de variable, nos referimos a la naturaleza de la variable o de la característica del que nosotros estamos interesados en estudiar. Básicamente, podemos definir nuestros datos de manera cualitativa o de manera cuantitativa. Cuando hablamos de variables cualitativas, estas hacen referencia a un atributo, a una cualidad. Y dentro de este tipo encontramos cualitativas nominales y cualitativas ordinales. En las cualitativas ordinales, nosotros podemos decir que hay un orden de categorías, hay un orden natural entre las categorías o las cualidades. Por ejemplo, si nuestra variable es nivel de satisfacción, generalmente nosotros podemos sentir, ¿no?, de respecto a un servicio o a cierto producto, un nivel de satisfacción muy bajo, bajo, regular, alto y muy alto. Entonces, las categorías se pueden ordenar, ¿de acuerdo? Entonces, se pueden ordenar. Claro, no hay una diferencia entre muy bajo y bajo o una diferencia definida entre bajo y regular. Sin embargo, es posible, en este caso, es posible
ordenar las categorías. Cuando hay ese orden natural, entonces estamos frente a una variable cualitativa de tipo ordinal. La otra cualitativa es cualitativa nominal y en ellas no existe un orden natural. Simplemente los atributos se utilizan para distinguir unos de otros. Por ejemplo, ¿no? El color de los ojos de una persona puede ser negro, marrón, gris, y no hay un orden debido al color. No hay que una persona con ojos negros tenga más color que una persona de ojos marrones. Aunque son variables, aunque la información que aportan este tipo de variables es una cualidad, a veces muchos programas estadísticos se les asigna a través de números, ¿no? Por ejemplo, el 1 va a representar el pelón, el color negro, el 2 ojos marrones, el 3 grises. Pero hay que recordar que la naturaleza de estas categorías siguen siendo cualitativas, porque representan una variable que nos da información de un atributo, ¿ya? No hay que confundir la codificación de las categorías con el tipo de variable. Bien, luego tenemos las variables cuantitativas. Y las variables cuantitativas evidentemente hacen referencia a números. Estas pueden ser medidas o también pueden ser observadas. Las variables discretas, cuantitativas discretas, podemos señalar que es el resultado de conteos. O sea, tienen que ver con contar. Por ejemplo, alguien le puede decir cuántos hijos tiene o cuántas operaciones bancarias realiza en un día, cuántos goles mete cierto futbolista en cada partido. Entonces, el resultado son conteos y por lo tanto los datos que obtenemos son números enteros, positivos, hasta incluso el cero también, ¿no? Por otro lado, también tenemos variables cuantitativas continuas. Disculpen, ahí aquí es continua. Y las variables cuantitativas continuas son el resultado de mediciones. Uno tiene que utilizar un aparato electrónico o algún tipo de dispositivo para medir. Por ejemplo, el peso, ¿no? Utilizamos la balanza, la saturación de oxígeno, ¿no? Que en tiempos de pandemia se hizo bastante popular, el nivel de glucosa, la presión arterial, la edad también, por la naturaleza se necesita utilizar un dispositivo, ¿no? En este caso un calendario. Sin embargo, a veces es usual trabajar la edad con valores enteros. Sin embargo, su naturaleza es de tipo continuo. Todas las variables relacionadas a tiempo y en este caso a dinero son de tipo continuo. Por lo tanto, podemos encontrar valores de tipo números reales, ¿no? Podemos encontrar los negativos, podemos encontrar números decimales en esta parte de cuantitativo continuo. Veamos la siguiente presentación. Otra forma también bastante moderna de clasificar a las variables es a través de la escala de medición, es decir, cómo lo estamos midiendo. Y en la escala de medición podemos señalar los siguientes tipos de escalas. Aunque las variables tienen un origen natural, pueden ser medidas en diferentes escalas. La primera es la escala nominal. Bueno, esto es como la cualitativa nominal, ¿no? Las variables se etiquetan sin ningún orden, no hay ningún orden preestablecido. Luego tenemos la variable ordinal, en la que nosotros sí encontramos un orden. Una de ellas, por ejemplo, puede ser la talla de ropa, ¿no? A veces empieza con la letra S, al menos en Perú, ¿no? Luego la M, luego la L, luego la X, luego la XL, ¿no? Y así sucesivamente. Hay un orden natural entre las tallas de ropa. Bueno, estas de aquí como que más se utilizan en variables de tipo cualitativo.
Pero luego también tenemos otra que es la escala de intervalo, en el que los datos pueden restarse. ¿Ya? En la escala de intervalo, los valores de los datos o de las observaciones pueden restarse. Y aquí en la escala de intervalo, el cero es referencial. ¿Ya? El cero es referencial. ¿A qué nos estamos refiriendo o qué nos referimos cuando el cero es referencial? Que el cero no indica ausencia de la variable. ¿Ya? Por ejemplo, la temperatura en grados Celsius. Los valores de temperaturas medidos en dos lugares distintos pueden restarse. Por ejemplo, si en Lima tenemos 30 grados Celsius y en Huancayo tenemos 14 grados Celsius, podemos decir que hay una diferencia de grados Celsius, ¿no? En temperatura. Podemos aplicar la resta. Tiene sentido aplicar esta operación. El cero es referencial porque 0 grados Celsius no significa que no hay temperatura, porque evidentemente hay menos 10 grados Celsius. Simplemente señala una posición relativa de dicha media. El año de nacimiento también es un tipo de variable de tipo intervalo. Por último, tenemos una escala de medida adicional, que en este caso es la escala de razón. En la escala de razón, los datos pueden restarse y también pueden dividirse. Entonces, en la escala de razón se pueden hacer las operaciones aritméticas básicas. Y en la escala de razón, el cero es absoluto. Es absoluto en el sentido de que cero, para un valor cero, para una variable medida en escala razón, significa ausencia de la variable. Por ejemplo, ¿no? Si una persona o un objeto tiene cero de peso, eso significaría que simplemente no tiene peso. Si, por ejemplo, decimos cuál es el ingreso es igual a cero, entonces decimos que simplemente no tiene ingresos, ¿no? En ese sentido es absoluto. Bueno, evidentemente las variables cuantitativas van a ser medidas en la escala de intervalo o la escala de razón. Sin embargo, también pueden trabajarse hasta incluso en la escala ordinal, ¿no? Las variables cuantitativas pueden categorizarse. Por ejemplo, la edad de una persona puede presentarse como menor de edad o mayor de edad. Del mismo modo, el grupo etario. Entonces, cuando trabajamos con grupos etarios, ya nuestra escala de medida deja de ser razón o intervalo. Y también, y bueno, y en ese caso puede trabajarse como una variable ordinal. En muchas investigaciones se prefiere trabajar con variables cuantitativas frente a cualitativas porque nos da un mejor acercamiento a la realidad de lo que está sucediendo. Entonces, entre cuantitativas y cualitativas que miden lo mismo, se prefiere pues a las cuantitativas. Vemos ahora un concepto o dos conceptos muy interesantes que son los estadísticos y los parámetros. Ya, entonces tenemos estadístico y parámetro. Ya, tanto el estadístico y el parámetro son medidas de resumen. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de datos y tenemos una variable en estudio. Entonces, la información de dicha variable debe resumirse en un valor numérico. Ese valor numérico nosotros le podemos denominar medidas de resumen. Cuando tenemos una variable de tipo cualitativo, de tipo cualitativa, lo que generalmente nosotros vamos a calcular son las proporciones. Por ejemplo, ¿no? Si decimos, a ver, tenemos género, ¿no? Masculino y femenino. Entonces, podemos decir el 37% de los encuestados son varones y el restante son mujeres. Entonces, miren, para resumir toda la información de la variable sexo, estamos utilizando esta información. 37% de la muestra de la población son varones. ¿Por qué? Porque nuestra variable es de tipo
cualitativo. Ahora, cuando nuestra variable es de tipo cuantitativa, lo que vamos a usar generalmente es el promedio. ¿Ya? Entonces, cuando es cuantitativa, vamos a usar el promedio. Por ejemplo, si vamos a trabajar con la edad o indicamos la edad, ¿no? La edad de los encuestados, no vamos a decir, ¿no? Los encuestados tienen 20, 25, 30, 40, 50 y tantos años, sino que decimos la edad promedio de los encuestados, si es una muestra en este caso que pertenece a una muestra, diremos, ¿no? Es 25,6 años. Entonces, ahí noten, ¿no? Cuando es cuantitativa, la medida que nosotros vamos a utilizar para resumir es la media muestral o el promedio. Ya, ¿y cómo relaciona estadístico o parámetro? Muy bien, veamos la siguiente parte. Se dice que es un estadístico o un estadígrafo si estas medidas de resumen provienen de una muestra. Por ejemplo, no sé si haces una encuesta para saber eh, la serie de Netflix favorita de tus compañeros, estarías trabajando o estarías calculando un estadístico, porque vas a trabajar a partir de una muestra. Los datos calculados van a ser a partir de una muestra. Si ahora los datos que tú vas a calcular provienen de una población en estudio, entonces estarás frente a un parámetro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Si has encontrado, ¿no? Tú eres sociólogo y has encontrado una nueva tribu, y esa tribu, pues evidentemente no es tan numerosa, ¿no? No pasa de 100, entonces tendrás, o todos los resultados que vas a hacer, van a ser a partir de tu población. Y ojo aquí, ¿no? Los parámetros mantienen valores únicos. Entonces, el parámetro es un valor único. En cambio, los estadísticos o estadígrafos, los valores van a cambiar, ¿no? Porque yo puedo sacar una muestra, usted puede sacar otra muestra, y cada muestra puede contener distintos elementos. Así que el estadístico tiene valores cambiantes. Sin embargo, el parámetro no. Como trabajas con toda la población, vas a obtener un mismo resultado. En algunas investigaciones o algunos estudios es importante que identifiquemos si lo que se ha trabajado son con estadísticos o parámetros. Por ejemplo, en el siguiente enunciado, el 17,8% de la población de Bolivia no está vacunada. ¿Es un estadístico o un parámetro? Bueno, aquí evidentemente se ha identificado si los habitantes o los pobladores están vacunados o no. Y aquí evidentemente nos habla de la población de Bolivia, ¿no? Entonces ya nosotros ya al toque identificamos que ese resultado es un parámetro. El otro ejemplo nos dice, en una última encuesta se reveló que el 25,6% de las personas está a favor de las vacunas. Una encuesta, ya, ojo, se realiza o se aplica a una muestra. Un censo se realiza a una población. Entonces, aunque en este enunciado no se nos indica que se ha trabajado con una muestra, sí nos dice que se ha realizado una encuesta. Entonces, aquí evidentemente estamos frente a un estadístico. Entonces, para recordarnos, una medida de resumen puede ser parámetro o estadístico. Si proviene de la población, es un parámetro. Y si proviene de una muestra, se llama estadístico. Bien, para organizar los datos, nosotros vamos a utilizar lo que se conoce como tablas de frecuencia. ¿De acuerdo? Vamos a usar tablas de frecuencia. ¿Y qué es una tabla de frecuencia, no? Es una forma en la que nosotros vamos a distribuir las categorías de una variable y a partir de ellas vamos a hacer conteos. Si nosotros hacemos conteos, estaremos frente a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número total de veces que se repite una categoría u observación. Entonces, es el número total de veces.
Esa es la cantidad total, ¿no? Que se repite una categoría u observación. En ocasiones, las observaciones resulta mejor presentarlas en intervalos. Cuando trabajamos con variables de tipo cuantitativo continuo, nosotros vamos a utilizar esto, ¿no? Vamos a utilizar intervalos, tabla de frecuencias por intervalos. Luego también tenemos lo que se conoce como frecuencias relativas. Entonces, cuando ya por ahí escuchan la palabra relativo, seguramente te viene a la mente hacer cálculos porcentuales. Evidentemente, ¿no? El total llegaría a ser el 100% y lo que se calcula es el porcentaje que representa cada categoría frente al total. Luego tenemos una frecuencia acumulada o frecuencias acumuladas que simplemente van a indicar la cantidad que se va acumulando hasta cierto valor o cierta categoría. Dependiendo, ¿no? Si trabajo con frecuencia absoluta, tendré una frecuencia absoluta acumulada. Si trabajo con frecuencias relativas, tendré una frecuencia relativa acumulada. Bien, a ver, trabajemos ahora medidas de tendencia central. Bueno, estas medidas, lo que vamos a hacer ahora a partir de estas de aquí, son medidas que nosotros vamos a trabajar para variables, en este caso cuantitativas. En la tabla de frecuencia se puede aplicar tanto a cuantitativas y a cualitativas. A ver, vamos a abrir un RStudio, ¿ya? Para ver esto de aquí. Vamos a abrir un script. Ahí está. Entonces ahí debe observar mi pantalla del RStudio. Voy a crear por aquí un código llamado tabla de frecuencia, ¿ya? Un script, tabla de frecuencia. Ya, entonces, a ver, hagamos por aquí lo siguiente. A ver, vamos a utilizar un setSeed. Ahora vamos a utilizar la data del trabajo anterior, ¿ya? Library. El trabajo anterior tenemos que cargar la librería ICLR. Ahí está. Y vamos a cargar la data credit. Ahí cuando ha realizado el trabajo la semana anterior, ha visto que la data credit, bueno, son datos simulados, ¿no? De clientes a los cuales se hace cuales están afiliados a un banco y tienen ciertas características. Bueno, ahí está. Entre las variables que tenemos, pues, ¿no? Está el ID, el ingreso, el valor limitante, ¿no? El puntaje, tarjeta de crédito, la edad, los años de educación, género, si estudia, si está casado y la etnia, ¿no? Ahora vamos a hacer una tabla de frecuencia para la variable este, género, ¿no? Entonces, aquí ya como ya hemos ido trabajando, simplemente utilizamos la función table, ¿no? Table y le ponemos ahora aquí vamos a aplicar una nueva función, ya que es attach. El famoso attach lo que hace es separar, por así decirlo, las variables que conforman un data frame. Entonces, en vez de estar colocando credits dólar, para referirme a una variable, por ejemplo, ¿no? Utilizo gender. En vez de estar usando esto, ahora puedo llamarlo directamente con gender. Miren, ¿no? Diferente. ¿Por qué? Porque previamente he utilizado el attach. Vamos a ponerlo, separa las variables, por así decirlo, ¿no? O libera las variables, ¿no? De una base de datos. Ya, entonces, a ver, apliquemos table a gender, bueno. Entonces, lo que nos está diciendo es que esta data está conformada por 193 varones y 207 mujeres.
Y estos valores son los conteos. Entonces, esto sería lo que se conoce las frecuencias absolutas, los famosos F sub i. Si yo quisiera calcular la frecuencia relativa, el famoso H sub i, ¿qué tendría que hacer, no? Tendría que dividir entre lo que se conoce como el total, ¿no? A ver, para ver el total podemos utilizar la función de dim de la data credits y ahí podemos ver las dimensiones. Entonces, ahí está, ¿no? Tendríamos que dividir entre 400. Entonces sería FI entre 400. Le damos HI y ahí tenemos, ¿no? Los valores relativos. Por ahí lo podemos multiplicar por 100, ¿no? Para tener los valores porcentuales. ¿Ya? Lo multiplicamos por 100, ahí está, ¿no? 48,25% son varones y el 51,75% son mujeres. Luego podemos utilizar las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas generalmente se representan con F mayúscula. Y aquí podemos utilizar una función que mostramos en vectores, ¿no? Que es cum-sum. Y aquí simplemente coloco FI, que es el valor acumulado. Entonces, FI tendré, ahí está, ¿no? 193 solo para varones y 400 sumando tanto varones como mujeres. Y lo mismo ahora hacemos para, en este caso, las frecuencias acumuladas relativas. Digamos cum sum, pero aquí a frecuencias relativas. Entonces tenemos el HI y el 48,25% solo para varones y 100% porque está sumando las dos categorías. Ahí podemos utilizar un Cibine, ¿no? Ahora vamos a probar ya. Cibine, FI, HI, F mayúscula I, H mayúscula I. ¿Qué nos sale? Ahí está. Tenemos las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Entonces, esta es nuestra tablita de frecuencias. Entonces ahí ponemos tabla 1. Por aquí todavía un poco rudimentaria la presentación, pero ya en un video posterior vamos a ir viendo cómo presentarlo ya con un cuadrito, ¿no? En una salida, por ejemplo, HTML o una salida de tipo Word. Y entonces aquí tenemos una tabla de frecuencias para una variable cualitativa. Lo mismo también podríamos hacer para una variable cuantitativa, ¿no? En este caso, a ver, por ejemplo, la cantidad de tarjeta de crédito, ¿no? Que es ¿cuál es la variable? Cards, ¿no? La variable cards indica la cantidad de, en este caso, número de tarjetas de crédito que dispone el cliente. Ahora voy a copiar nuevamente esto y aquí vamos a ver, porque de acá lo único que cambia es en la primera parte, ¿no? Y ahí todo es lo mismo. Ahora vamos a poner cards, ahí está. Ya tabla 1 ya tiene la información correspondiente a la variable sexo, ¿no? A ver, el FI, ahí está, ¿no? Bueno, la dimensión es de 400. Ahora vamos a ver cómo está distribuido la tabla, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces vemos que los clientes tienen mayormente dos o tres tarjetas de crédito, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora vamos a calcular la variable porcentual. Ahí está, ¿no? Miren, ¿no? El 28,75% de los clientes tiene dos tarjetas de crédito. El 27,75% tiene tres tarjetas. Y hacemos la acumulada relativa, y aquí vamos a guardarlo en tabla 2. Tabla 2 y ahí está, ¿no? Para una tarjeta
para 2, para 3, para 4, para 5 y así sucesivamente. A ver, intentemos hacer una función, programemos una función que nos realice todo este proceso. ¿Qué les parece? Vamos a poner eh, la función, vamos a llamarle t-frec, ¿ya? Tabla de frecuencia. Entonces, como nosotros ya hemos hecho la operación, ya más o menos sabemos qué es lo que debemos utilizar, pues, ¿no? Entonces aquí podemos tener los datos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer aquí es copiar casi todo, ¿no? Prácticamente todo, pero voy a ir eliminando lo que no quiero, pues, ¿no? Y cambiando de acuerdo a lo que nosotros eh, necesitamos. Y aquí datos, va a ser aquí, ¿no? Table de datos. En este caso aquí, el 400 representa nuestro n. Como datos es un vector, puedo yo saber la cantidad con la función len. Entonces aquí simplemente hay que dividirlo entre n. Luego el fi, ya está, ¿no? Y aquí lo pongo en tabla, ¿no? Y aquí lo que voy a querer que me bote es return, quiero que me retorne una tabla. Entonces, mira, ¿no? Ya tenemos una función, ¿ya? Y vamos a dar algunas características. Datos es un vector. Aquí obtiene fi, por así decirlo, ¿no? Aquí obtiene hi, aquí obtiene fi mayúscula, y aquí h mayúscula sub i, acá obtiene la tabla, y aquí obtiene, llamémosle, este, n, ¿no? El tamaño de muestra, o tamaño de, obtiene valor de n, mejor ponemos, ¿eh? Muy bien, a ver, ahí está nuestra función. A ver, vamos a aplicar la función, en este caso, a la variable cards, ¿no? Para ver, tiene que dar igualito, ¿no? Ahí está, ¿no? A ver, y por ahí le podemos dar un nombrecito aquí, ¿no? Ahora vamos a ver qué nos bota cuando ponemos call names, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice cuando le bota call names. El FI, el HI, ¿no? Entonces estos valores están como row names, ¿no? Y si le damos row names, entonces eso está como row names, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto por defecto aparece ordenado, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es llamar por aquí, vamos a llamar a los valores. Entonces, para eso nosotros vamos a darle un nombre. Vamos a darle un nombre, ¿qué le ponemos? Categorías. Vamos a ponerle categorías, ¿eh? Usted le poner cualquier nombre, ¿no? Y aquí categoría, pues es row names, ¿no? Aquí simplemente tabla, ¿no? Ya, entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a hacer un cbind de categoría, y tabla, ¿no? Entonces, porque quiero que
el valor sea lo primero, pues, ¿no? A ver, veamos qué es lo que nos vota ahora. Ah, ya, y acá nos está votando de tipo, lo está transformando todo a esto. Entonces, a ver, vamos a omitirlo por mientras. ¿Ya? Vamos a tener por ahí una rudimentaria tabla de frecuencias, ¿ya? Por el momento, ¿ya? Porque son matrices, como estamos trabajando con matrices, y por ahí a todo lo está transformando, este, todo lo está transformando como caracteres, ¿no? Pero ya por el momento, por ahí ya sabemos cómo estamos trabajando nuestra tabla de frecuencias. A ver, podemos crear tabla de frecuencia para la variable, por ejemplo, etnia, ¿no? Bueno, etnia, sí, ¿no? Ya está, ¿no? Ahí está la variable, la tabla de frecuencias para etnia, ¿no? Americano, africano, ¿no? Eh, la, Generalmente aquí, bueno, al menos en esta parte, lo que nos indica con mayor frecuencia, ¿no? En porcentajes es esta de aquí. O sea, del 100%, casi la mitad son caucásicos, ¿no? Es la información más resaltante. A ver, ¿qué otras variables tenemos? A ver, veamos hits y credits. A ver, por ejemplo, años de educación, ¿ya? Vamos a aplicar o sea, tablita de frecuencias, año de educación. Ahí está, ¿no? Los años de educación va desde 5 hasta 20. A los años de educación más, digamos, más frecuentes están por aquí, ¿no? Entre 14 a 16 años, ¿no? Y por ahí tiene sentido, ¿no? Los años de educación básica son como 10 u 11, por ahí 3 años de universidad, ¿no? Un año de maestría adicional, ¿no? Por eso por ahí es la más frecuente, ¿no? Por aquí ya están los que tienen doctorado, ¿no? Y todo eso. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos estado trabajando lo que se conoce tablas de frecuencias, ¿no? Tanto para cualitativas y cuantitativas discretas. En un próximo video, en una próxima clase, vamos a hacer tabla de frecuencias para variables cuantitativas continuas. Ya vamos a hacer una función así como ahora. Entonces, la idea es que para familiarizarnos con el R y con la estadística, podemos hacer una función, o programar una función, y de esa manera conozcamos de dónde salen los resultados. Y como sabemos de dónde salen esos resultados, podemos explicarlo con mucha, pero con mucha más seguridad, porque sé cómo lo he hecho. Y si tienes alguna duda, puedes hacer tus consultas en el foro de Google Classroom o los comentarios aquí en el video. Eso sería todo por esta ocasión.